todos los compañeros y compañeras, promotores, mediadores de lectura de toda la República Mexicana y de todos los países de Latinoamérica, de Iberoamérica incluso, que están siguiendo este seminario. Muchas gracias por estar en esta charla. Pues el día de hoy tenemos la participación de Argel Gómez Concheiro, quien va a hablarnos, a darnos una charla acerca de la promoción cultural para la transformación. Me voy a permitir presentarles a Argel leyendo una semblanza muy resumida de todo lo que ha hecho, porque lleva muchos años dedicándose a la promoción cultural en sus diversas formas. Bueno, Argel Gómez es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, promotor cultural, artista plástico y diseñador gráfico. Se ha desempeñado como responsable de distintos espacios culturales en la Ciudad de México, principalmente en tareas de educación artística para niños y jóvenes. También ha impartido talleres de artes plásticas, fotografía, dibujo e historia del arte, así como también ha participado en su producción artística en múltiples exposiciones de fotografía, gráfica y pintura. Actualmente, él es el director general de grandes festivales comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es decir, todos los grandes conciertos que se hacen en el Zócalo, festividades importantes como el Día de Muertos y muchas otras cosas. Actualmente él es el responsable en la Ciudad de México. Y bueno, pues para nosotros es bien importante la participación el día de hoy de Argel, porque nosotros, esta comunidad, se dedica a fomentar la lectura, y el fomento de la lectura es una forma de la promoción cultural. Y muchas personas, junto con el fomento de la lectura, ya están haciendo o van a iniciar a realizar actividades de promoción cultural de una manera más amplia. Entonces, la participación el día de hoy de Argel creo que nos va a ayudar mucho en esta visión de la promoción cultural y nos va a dar pautas, nos va a inspirar, nos va a dar algunas formas en que podemos incorporar la promoción cultural en el fomento de lectura, en el caso o en los casos que así nosotros deseemos hacerlo. Entonces, pues bueno, les dejo con Argel. Argel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este 25º Seminario Internacional de Fomento de la Lectura, Lectura y Felicidad. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, compañeras, compañeros de la Ciudad de México, del país, de otros países latinoamericanos. La verdad, para mí me da mucho gusto participar en este seminario y sobre todo saber que se está construyendo una red muy amplia de promotores de la cultura, del fomento a la lectura en particular. Creo que es uno de los trabajos más nobles y más hermosos que nos hemos inventado. Promover la lectura, compartirla, hablar sobre los libros, pues es hablar de toda la vida misma. Y por supuesto que también, bien decía Alejandro, que en la promoción cultural, bueno, un aspecto importante es la promoción de la lectura, pero implica también muchos otros ámbitos que tienen que ver con todas las disciplinas artísticas, que tienen que ver también con toda la promoción de las prácticas culturales, de nuestras tradiciones, de la propia vida comunitaria que estamos inmersos, lo queramos o no, formamos parte de alguna o algunas comunidades, y en esas relaciones humanas, pues se expresa todo el tiempo nuestras culturas, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos referimos a nuestro pasado, también la serie de concepciones que tenemos sobre la vida, pues todo eso incluye la cultura. Como saben, la raíz de esta palabra viene de cultivar la tierra. Entonces, desde esa
indispensable y originaria tarea de la humanidad, que fue cultivar nuestros alimentos, pues ya ahí venía a empezar a construirse pues toda nuestra cultura, o culturas, ¿no? Que es más adecuado, porque pues es importante en estos tiempos, pues reivindicar la diversidad, ¿no? La diversidad de nuestras culturas, de nuestras prácticas. Entonces, quería yo comenzar esta plática con todos ustedes, en primer término, valorando la importancia de nuestro trabajo. Creo que la comunidad cultural de nuestras ciudades, y de nuestros países en general, bueno, ha sido una comunidad que ha peleado mucho eh, frente a gobiernos autoritarios, frente a la censura, frente a un discurso dominante. Siempre la comunidad cultural ha sido muy activa para ampliar las libertades sociales, para reivindicar nuestra pluralidad, nuestra diversidad, reivindicar nuestro pasado, nuestros orígenes. Aquí, en particular, creo que en México y en muchos países del mundo pasamos por una larga noche de neoliberalismo, así le hemos llamado a ese conjunto de políticas y divisiones del mundo que dominaron en años recientes y que se dieron en el marco de la globalización. Y eso implicó abrazar la cultura de los países centrales, en particular de Norteamérica, de Estados Unidos, y en este proceso de globalización empezó a haber un discurso dominante en el que la falta de desarrollo o la necesidad de integrarnos al primer mundo pasaba por, pues, desvalidar o hacer menos la cultura de nuestros pueblos. Muchas veces era sinónimo incluso de atraso o del obstáculo que teníamos. Y bueno, afortunadamente ese discurso poco a poco fue haciendo crisis por la potencia justamente de la cultura que tiene nuestro país, México, y otros países latinoamericanos, por supuesto, una raíz indígena, como saben, es unas culturas milenarias, y también una diversidad y una potencia viva, no solo digna de estar en los museos de antropología, sino una práctica cotidiana que tiene que ver con nuestra lengua, que tiene que ver con nuestras formas de celebrar, de festejar, de relacionarnos, de entendernos como comunidad. Entonces, yo creo, y por eso le sugerí a Alejandro y al Fondo de Cultura Económica nombrar esta charla como promoción de la cultura para la transformación, porque lo que hemos estado viviendo en los últimos años es efectivamente una transformación en muchos ámbitos de la vida social, pero en particular en el ámbito cultural, pues se ha desplegado una transformación que viene de lejos, además, no es nuevo. En la cultura prácticamente no hay nada nuevo, hay una renovación más bien permanente, una recreación, una puesta al día de nuestras prácticas culturales y artísticas, pero en los últimos años ha encontrado mucho más espacio la reivindicación
de una cultura distinta, una cultura que yo considero que tiene entre sus valores más importantes la reivindicación de la comunidad, una cultura solidaria, una cultura democrática, una cultura que también eh, coloca el valor de la vida en otro lugar. Finalmente, durante unos 30, 40 años, el despliegue del discurso neoliberal estableció como el valor, pues en lo que uno puede comprar, en lo que uno puede adquirir, en lo que uno tiene, uno es lo que tiene. Entonces, una tendencia que tenía que ver con el aumento al consumo de bienes importados y otra serie de transformaciones económicas, pero que en la dimensión cultural, pues implicaba mercantilizar las relaciones sociales, implicaba también, eh, pues de alguna forma, desvalorizar aquello que justamente no puede entrar en la economía. Y muchas de las prácticas culturales y artísticas justamente viven ahí. Su valor está en otra parte, está en los significados, está en los sentimientos mismos que colocamos en muchas de nuestras prácticas culturales. E incluso también las artísticas, que muchas veces termina produciéndose un objeto, ya sea un cuadro, ya sea una obra de teatro, ya sea un libro, que efectivamente entra ya a un mercado de valor distinto, ¿no? Y hay un intercambio y bueno, conocemos bien ahí las industrias culturales, pero no es el centro, ¿no? A diferencia de cualquier otro bien de uso que tiene un valor en el mercado, la cultura finalmente se come distinto. Y creo que probablemente lo más significativo de ese valor que tienen los objetos artísticos y culturales es la pasión, la sensibilidad, la creatividad que se coloca ahí. Y por supuesto algo en lo que me quiero detener un poquito, que es en el hecho del compartir. Eh, Creo que decía al principio que nosotros estamos involucrados en uno de los trabajos más hermosos que ha creado la humanidad. Y definitivamente creo que tiene que ver con el hecho de que lo compartimos entre nosotros. Somos unos compartidores profesionales a la hora de recomendar un libro, de recomendar una película, de organizar un concierto o una obra de teatro, de danza. Por supuesto que estamos diciendo, esto me dijo algo a mí, es valioso, me ha conmovido, lo quiero compartir contigo, lo quiero vivir contigo. Por eso vamos a los conciertos con amigos y con familia, y por eso queremos y tenemos esta necesidad permanente de platicar sobre lo que leemos o sobre la película que fuimos a ver o que está en alguna plataforma y la vamos recomendando para que otros también vivan esa experiencia y para que la conversación que mantenemos pues tenga una ida y vuelta. eh, en fin, creo que es un oficio y ahora profesión, porque ya se empieza también a enseñar en los estudios profesionales la promoción cultural, eh, pero esencialmente un oficio, decía yo, hermoso por ese gesto del compartir, del de recomendarnos.
Creo, yo por ejemplo tuve la fortuna de que mi primer trabajo a los 15 años fue en una librería y recuerdo muy bien que veía entrar gente a la librería como muy tímida, con un papelito, con el libro que les habían pedido en la escuela comprar para leer. Y también recuerdo que había otras personas, y eran las que me ponían a mí muy contento, que llegaban más bien a preguntar qué novedad había. Y entonces ahí finalmente me abría la posibilidad de, pues de empezar a decir, ay, pues está este libro y qué te gusta a ti, qué has leído, ya conoces este autor o autora, te gustan los libros de ciencia ficción o de realismo mágico latinoamericano. Entonces, ahí en ese momento recuerdo que era de los momentos más felices de mi trabajo de librero, cuando no era simplemente alguien que recibía un papelito y iba, buscaba el libro, lo entregaba, pasaba la caja, la persona y se iba. Pero también ahí en esa experiencia descubrí algo que seguramente muchos han vivido y que pues me pasa todavía actualmente en muy distintas actividades culturales, que existen barreras simbólicas de repente muy poderosas, ¿no? Eh, el ejemplo más claro probablemente es entrar a un museo o ir a una sala para escuchar una orquesta filarmónica. La sensación que le da a la gente es que para poder saber comportarse, saber cómo moverse, qué esperar de lo que va a ocurrir ahí, necesita como mucha información, necesita ya una formación previa, ¿no? Y a mucha gente que no la tiene o que no ha tenido oportunidad de ir a escuchar a una filarmónica, pues el espacio lo intimida, ¿no? Creo que también pasa con los libros muchas veces en una librería o en una biblioteca. De repente gente que uno se da cuenta, ¿no? Que es la primera o de las primeras veces que se acerca y es muy tímida y no sabe qué decir. Eh, entonces creo que nosotros ahí una tarea muy importante como promotores culturales y promotores de la lectura es romper esas barreras. Y es una tarea muy importante, muy eh, pues transformadora, que de repente podamos ampliar el espacio en el que mucha gente que igual por su origen, por su condición social, no ha tenido esta familiaridad que muchos afortunadamente desde pequeños o pequeñas y que finalmente pues nunca es tarde para entrar. Pero de eso depende también ahí nuestro talento, ¿no? Para no hablar un lenguaje cifrado, para no demandar un comportamiento pues que no estamos obligados a tener, facilitar las cosas y mostrarnos con humildad, porque al final el no saber estas formas no implica que sea una persona menos valiosa o que no nos interese que sea ya parte de esa vida cultural que se construye alrededor de una biblioteca o de una sala de conciertos o de un teatro. Entonces, creo que en nuestra sociedad, particular en México, pero es desafortunadamente una constante en América Latina, de unas sociedades muy desiguales, no solo son en el terreno económico, sino también en el ámbito cultural. Y tenemos que romper esas fronteras, como decía, e incluir e incorporar a la gente
al derecho finalmente a la cultura, ¿no? Que en eso hemos avanzado mucho, en el sentido común de que todas las expresiones culturales y artísticas no deben ser un privilegio, como tampoco la educación, como tampoco la salud, sino que tenemos que construir estados de bienestar en donde el acceso a todos estos bienes sean un derecho y que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder. Y bueno, obviamente la biblioteca, el centro cultural, el círculo de lectura o el club de lectura o todos los espacios que nos hemos inventado, creo que son un extraordinario espacio de inclusión eh, y además, como decía, es de inclusión para un espacio muy hermoso porque es finalmente el compartir, el hablar y el hablar de todo, porque pues en la lectura, en los libros mismos, pues está todo, están todos los temas, están todos los dramas y felicidades, están todas las historias que hemos vivido y que probablemente viviremos. Es un espacio de imaginación extraordinario que nos hemos inventado en torno al libro y creo que es fundamental acercarnos a ellos a través de espacios de convivencia, espacios comunitarios o que construyen comunidad en torno a esta actividad cultural. Y otro aspecto que también quería yo compartirles es que el, el recuperar un poco la idea que les he planteado sobre el proceso de transformación actual. Yo decía que había una serie como de valores o de prácticas que están en expansión en los últimos años, que tienen que ver con la reivindicación de la cultura popular, de nuestro antepasado indígena, prehispánico, y que tiene que ver con una serie de valores también muy importantes y a contracorriente de lo que fue el pensamiento dominante, eh, que es pues la solidaridad, que es el, los derechos, ya lo he dicho aquí, o sea, romper nociones que justifican la desigualdad a través de los privilegios, pero también otro aspecto muy importante que tiene que ver con la batalla tan importante que es la que se está dando contra el clasismo, contra el racismo, contra la homofobia, contra la misoginia, que son valores y son prácticas, eh, pues netamente culturales, aunque no nos guste, ¿verdad? Que están en nuestra vida presente, en sociedad, y que tenemos que combatir porque son discursos de odio que fragmentan, que discriminan y que incluso llevan a expresiones de violencia contra el diferente, o la diferente, o le diferente. Entonces, y eso creo que es una tarea muy importante del promotor cultural y promotora cultural, que es justamente transmitir otra serie de valores que tienen que ver mucho más con nuestra historia y que son pues el único instrumento realmente poderoso y a largo plazo que tiene que echar raíz para construir una sociedad mejor. Y yo creo que además muchas de las expresiones y prácticas culturales y artísticas justamente apuntan en sentido contrario a todos estos discursos de odio, ¿no? Ahora, eh, cabría aquí hacerse una pregunta, o sea,
¿por qué crecen estos discursos de odio? ¿Por qué hemos construido una sociedad tan clasista y tan racista? ¿No? Tiene que ver con la intención de reproducir la desigualdad y la jerarquía, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de los grupos dominantes, tanto económicos como políticos, como mediáticos, que hoy son todo un poder, que en su intención de mantenerse y de poderse reproducir como clase dominante, necesitan instrumentos de legitimación de esa diferencia, de esa desigualdad. Entonces, es un mecanismo para explicar por qué eres pobre o por qué estás marginado o por qué no tienes acceso a una serie de bienes o de estado de bienestar, ¿no? Y esa justificación es tremendamente tramposa, ¿no? Porque habla sobre algo que ahora llamamos como el echaganismo, ¿no? O que es la meritocracia, ¿no? Es decir, eres pobre porque eres indio, pero también porque no trabajas, porque eres flojo, y eso es una gran mentira, ¿no? Nosotros lo sabemos muy bien, la gran mayoría, si observamos con cuidado los trabajadores y trabajadoras, las clases populares, son las que más trabajan. Y además, en el neoliberalismo se precarizó las condiciones de trabajo. Entonces, ya aquella o de la jornada de 8 horas de trabajo, suena como a una utopía para un sector amplísimo de la sociedad que tiene que trabajar muchísimas más horas para conseguir el mínimo sustento para él y sus familias. Entonces, pero decía yo que es un discurso muy tramposo y muy falso, el de la meritocracia, ¿no? Finalmente, solo el bienestar social es lo que abre la posibilidad para que el talento y el esfuerzo de cada uno tenga posibilidades de desplegarse. De otra manera, pues lo sabemos muy bien, por más esfuerzo que se haga, pues se mantiene uno en una misma clase social, sobre todo pues en las clases más empobrecidas. Entonces, y comento esto que parece un poquito alejándose de la tarea de la promoción cultural, porque en nuestro trabajo cotidiano, eh, siempre queda de manera muy clara, muy explícita, que es en comunidad como desplegamos todas nuestras capacidades, ¿no? Que obviamente hay un esfuerzo individual y nuestra vida misma la percibimos desde nuestra individualidad, pero que ésta se realiza y se despliega y se desarrolla en comunidad. Muchos centros culturales exitosos en México y en América Latina justamente lo han sido en la medida en que construyen una comunidad en torno a sus distintas actividades culturales. Y viviendo esa experiencia de comunidad que va más allá, digamos, de la comunidad mínima que casi todos tenemos de entrada, que es la propia familia, muchas veces alrededor, en la colonia, pero ahora en nuestras ciudades eso se ha fracturado mucho. Finalmente, en el espacio cultural se construye una comunidad y esta empieza a adquirir una importancia y un dinamismo en la medida en que pues, se construye con la diversidad de gente que la va componiendo. Y entonces ahí creo que toda esta visión individualista, que pone en el centro la meritocracia, pues se ve irrelevante, se ve en su dimensión, como decía hace rato, falsa,
y solo como un discurso pues para justificar que los jodidos están jodidos y los triunfadores es porque le echaron ganas, ¿no? Lo cual, bueno, pues dicho así, ahorita mismo me está pareciendo ridículo. Pero bueno, ¿qué, qué otros elementos me gustaría para ir terminando esta primera intervención y conocer ahí sus preguntas o sus comentarios y la medida de lo posible dar alguna respuesta o comentario? Es que el, el, el tema de la tradición, que también se ha vuelto de repente un componente muy importante de la actual transformación que estamos viviendo en México, eh, requiere de un gran esfuerzo de quitarle el polvo de los museos. Me explico un poquito más. Creo que ahora se ha valorado mucho las culturas indígenas, las culturas prehispánicas, por supuesto, toda la obra que ha implicado el Tren Maya en el sureste mexicano, y que implicó una intervención de Lina importantísima en nuevos descubrimientos del mundo maya. Bueno, pues han sido un elemento sorprendente, pero no solo, vaya, también una actual reivindicación de la gastronomía popular, de toda la, eh, eh, como diría, la vestimenta, todo el trabajo textil, de distintas comunidades del país que tienen una tradición impresionante, y también de sus fiestas patronales, de Día de Muertos, que bueno, se ha vuelto aquí, al menos en la Ciudad de México, una fiesta tremendamente popular después de haber vivido años en que parecía que estaba en crisis, aquello de las ofrendas y de las procesiones y de ir a los panteones, en fin, en los 80s, 90s, no me dejarán mentir, algunos que ya estamos algo grandes, pues que aquello parecía estarse perdiendo frente al Halloween y otras prácticas culturales, pero que retomando el tema, como que esta reivindicación de nuestros orígenes, de nuestro pasado, eh, implica un desafío muy importante y que es finalmente actualizarlo. Para que una tradición esté viva, significa necesariamente que tiene que ponerse al día, actualizándose, cada generación reinventando esas viejas prácticas, no peleando con que sea de una forma u otra, así en específico, con mucha rigor, porque pues en la práctica cultural y artística toda regla se inventó para romperla, básicamente, y para transgredirla, para justamente darle el espacio a la creatividad. Entonces, toda esta reivindicación del pasado implica, como decía, este desafío de ponerlo al día, colocando pues nuestro mundo, nuestra actualidad, lo que hoy mismo nos preocupa. Platicando hace tiempo con Paco Ignacio Taibo, hacíamos mención, por ejemplo, de la importancia de que cada generación tiene el derecho de poder voltear a ver la historia y volverla a reinterpretar y preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué nos dice hoy Pancho Villa, 100 años después de su asesinato, ¿no? Entonces, bueno, ese mismo derecho que tenemos como sociedad y, por supuesto, los y las historiadores, de volver la mirada y reinterpretar y recuperar lo que nos significa hoy en día, pues también en todas las demás expresiones artísticas y culturales que vienen de lejos, creo que deben ser recuperadas
con una visión pues muy amplia y libertaria finalmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso en la promoción cultural es valioso contemplarlo para que demos oportunidad de transgredir las tradiciones, reinventándolas. Finalmente les estamos dando larga vida si nos damos la oportunidad de apropiarnos de ella. Y, y esto además creo que conecta con algo que seguramente muchos de ustedes han vivido y que han reflexionado, que es pues en particular sobre el fomento a la lectura. Bueno, pues frente a qué mundo nos enfrentamos para mantener viva la lectura, ¿no? El hábito, el gusto, el placer por leer, frente a un desarrollo tecnológico brutal que de repente nos da la posibilidad de tener una pantalla en todas partes, cuando queremos entretenernos en nuestro tiempo libre, pero cuando estamos trabajando, ahorita mismo, todos nosotros, enfrente de una pantalla, y, y a cada momento finalmente en el trabajo, bueno, cada vez dependemos más de los teléfonos celulares y de las computadoras y de las teles y tal. Y que conlleva un mensaje audiovisual es tremendamente poderoso frente a la letra impresa. Entonces, bueno, tenemos ahí un desafío muy grande de que las nuevas generaciones, que no les vamos a pedir obviamente que se desconecten de las pantallas, también se den oportunidad de voltear a ver el libro y valorarlo, ¿no? Hay algo bien interesante, contradictorio, porque los mensajes y el WhatsApp, curiosamente, nos ha regresado a la escritura, ¿no? Ya casi no escribíamos en el cotidiano y ahora todo el mundo está escribiendo mensajitos, ¿no? Bueno, ya hay hasta novelas que son unas secuencias y conversaciones de WhatsApp. Si no me equivoco, creo que uno de los primeros fue Benito Taibo, justamente, ¿no? Que hizo una novela, no la he leído, pero me la encontré el otro día y me llamó la atención, justamente utilizando las conversaciones que tenemos en WhatsApp para construir una trama. Entonces, pero bueno, aunque eso resulta interesante, el desafío como promotores culturales es también dar oportunidad a las nuevas generaciones a que vean y aprovechen otros soportes distintos a estos tecnológicos, que son muy poderosos, e incluso dentro de ellos mismos. Yo en general lo relaciono mucho con el cine y las plataformas de streaming actuales. Creo que se ha ampliado tanto la oferta. Muchos contemporáneos míos, no podemos olvidar pues lo limitado que era la televisión, ¿no? Pues había dos, tres canales y uno estaba obligado a ver lo que transmitían. Luego ir al cine, pues no era tan fácil. Cuando yo era muy chiquito, era muy barato el cine, porque había más de 2,000 salas de cine del gobierno, del Estado, públicas, y entonces era económico ir al cine. Cuando todo se privatizó, hasta las salas de cine se privatizaron y se volvió un problema ir al cine, y más con amigos o familia, pues es una cosa muy cara. Pero bueno, eso provocó el surgimiento de muchos cineclubes, que por supuesto es una historia fascinante la de los cineclubes en nuestro país. Somos pioneros en el mundo, pero y aunque viene de muy lejos, desde los años 30, por supuesto que la exclusión del cine pues, provocó una nueva época de cineclubismo en México. Pero ahora las plataformas pues ya cambiaron la dinámica y creo que ahí nosotros como promotores y promotoras de la cultura
tenemos que volvernos unos grandes recomendadores, así como con los libros, también con las películas y por supuesto pues el vínculo que ha tenido históricamente la literatura con la cinematografía. Una novela ha terminado siendo una película y a la inversa también. Por supuesto que un tema que se trata en un libro también se aborda en algunas películas. Entonces es tremendamente retroalimentador estar hablando tanto de libros, en particular de literatura, como de cine. Y ahí creo que es muy importante esta como nueva tarea que hemos ido descubriendo entre todos que tenemos como promotores culturales, que es recomendarnos, que es de boca en boca ir compartiendo una buena película, así como un buen libro. Sabemos, y pues en ese sentido la tarea de promotor cultural no puede ser ingenua, pues no podemos suponer que cualquier película o cualquier libro es bueno, es valioso o nos dice algo. Tenemos que también despertar esa mirada crítica y que la gente pueda eh, pues ir descubriendo otras posibilidades, sobre todo frente a una producción cinematográfica comercial, pues que reproduce muchos valores que creo que son contrarios a los que compartimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues es una batalla, creo, cotidiana por abrirse espacio para la construcción de comunidad en torno a prácticas culturales y artísticas, una función que creo que es cada día más vigente y más importante frente a estas posibilidades de acceso a muchos contenidos, el ser, eh, no quiero decir guías, porque tampoco creo que sirva mucho esta visión iluminada del promotor cultural. Ustedes lo sabrán mucho en su trabajo cotidiano, pero en condiciones de igualdad, sí la posibilidad de compartir, de recomendar, decía yo, de introducir, de emocionar a la gente sobre pues, distintas manifestaciones, ¿no? Tanto en la literatura como en todas las demás disciplinas. Entonces, bueno, pues creo que ya me alargué un poco, pero espero que les haya resultado ahí sugerente algunas ideas. Y, y bueno, pues no sé si hay, Alejandro, por ahí alguna pregunta, algún comentario. Seguimos. Efectivamente, muchas gracias, Argel. Gracias por estas reflexiones que van precisamente a lo profundo de lo que significa la promoción de la cultura, el fomento a la lectura para la vida social y personal. Y esta charla ha suscitado muchos comentarios y varias preguntas. Tenemos saludos desde muchos estados de la República y también desde Panamá, desde Perú, Guatemala y otros países. Y quisiera leer algunos de los comentarios. Son varios los comentarios que llegaron, solamente voy a leer algunos para ver cuál te motiva, cuál te inspira a ampliar alguna idea que quieras compartir. Eh, Dice Omar Arón Romero. Argel, acá en el norte, al ser frontera, es una lucha constante por la influencia de Estados Unidos. Somos ciudades de migrantes. ¿Cuál sería tu opinión sobre la forma en que podremos fortalecer nuestra identidad? Patricia Giovanna, desde Perú, nos dice saludos desde Arequipa. Gracias por la oportunidad. Un saludo desde Panamá, tremenda su exposición. Me ha encantado cada una de sus palabras. Gracias por sus reflexiones. De Gabriela Robles dice, desde mi punto de vista, considero que el fomento de la lectura no se debe cobrar. Cada personaje involucrado en fomentar la lectura tiene esa iniciativa, amor por fomentar la lectura.
Eh, Daniel Barrientos nos dice, es necesario horadar las barreras culturales para abrir canales de diálogo y que la lectura sea una oportunidad para leer a los otros en su inconmensurable diversidad. Y una última pregunta de Tiara, que nos cuestiona si es necesario estudiar letras para poder ser promotor de lectura. Y esto lo podríamos también ampliar a, ¿es necesario estudiar gestión o promoción cultural para ser promotor de cultura? Bueno, pues todos estos comentarios para ver qué nos puedes decir. Muchas gracias por sus preguntas, comentarios. Bueno, la primera pregunta es muy difícil. La vida en la frontera de nuestro país, yo creo que he tenido yo la posibilidad de estar en varias ocasiones en Tijuana, que bueno, es una ciudad impresionante, a mí me encanta, y uno se puede encontrar gente de todo el país. Y más allá también migrantes latinoamericanos y del Caribe, y por supuesto, pues del norte también cruzan la frontera y llegan a Tijuana, es decir, difícilmente hay una ciudad tan cosmopolita, tan diversa hoy en día como Tijuana. ¿Qué hacer frente a toda esa cantidad de confluencias de prácticas culturales, de costumbres? Creo que el primer elemento, y que en México somos un pueblo muy abierto, es, afortunadamente, es no darle paso a la intolerancia frente a las distintas costumbres y prácticas culturales. O sea, se requiere de un esfuerzo de tolerancia mayor, desde la forma de hablar, la cantidad de lenguas que de repente se escuchan. Creo que es muy importante desde la cultura y como promotores reivindicar la importancia que finalmente a la humanidad nos enriquece esa diversidad. No nos divide, no nos separa. Esta noción que heredamos de la Torre de Babel, por ejemplo, pues yo no la comparto, ¿no? O sea, resulta que por querer llegar a Dios, se construyó la Torre de Babel. Y como castigo, fíjense, como castigo nos despertamos un día cada quien hablando idiomas distintos y eso nos separó y nos impidió seguir construyendo la torre, ¿no? Entonces, bueno, se ha reflexionado mucho sobre esta noción. Yo creo que hoy en día está muy extendido afortunadamente, que la diversidad cultural es algo valioso, no es un castigo, no es algo que nos divida, tenemos que ser inclusivos. Ahora, tampoco podemos ser ingenuos, y creo que el comentario y la pregunta iba en esa dirección, porque el encuentro entre las culturas no se da en condiciones de igualdad, y también tenemos que ser muy conscientes de eso. Solo piensen en la industria de Hollywood, pues es tremendamente poderosa. Entonces, hoy podemos con muchísima facilidad descubrir que conocemos la historia de Estados Unidos, que hemos visto a los presidentes, que hemos visto la guerra de secesión, que hemos visto cualquier acontecimiento histórico importante de los Estados Unidos, se ha hecho la película y la podemos conocer. Y México, que tiene una tradición cinematográfica muy potente, pero que se fue perdiendo desafortunadamente justamente con las políticas neoliberales, se dejó de hacer cine y entró en crisis lo que se conoció como la Edad de Oro del cine mexicano, eh, pues nos ha imposibilitado ver
en la pantalla grande, nuestra historia. Entonces, bueno, pues resulta muy difícil encontrar una película sobre Benito Juárez o sobre la expropiación petrolera, no hay, no hay, son pocas. Entonces, esto creo que deja súper claro cómo en la producción cultural de una expresión tan poderosa como es el cine, no estamos en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces eso nos obliga, un poco como en el ámbito del movimiento feminista, a hacer acciones que equilibren esa desigualdad, ¿no? Entonces, darle más espacio a quien históricamente no lo ha tenido, ¿no? Reivindicar y establecer hasta medidas de protección frente a expresiones culturales en ese tremendo intercambio que se da y en particular en la frontera con Estados Unidos. El tema de las lenguas indígenas, por ejemplo, es de lo más elocuente. Vivimos una sociedad pluricultural, plurilingüística. Se habla en México, entiendo que 68 idiomas o lenguas distintas, y hay un culturicidio tremendo, ¿no? Se ha ido perdiendo esta diversidad lingüística. Eso, por supuesto, que es una pérdida irreparable y tenemos que cuidarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues sin duda reivindicando ese valor, para empezar, porque durante muchos años el discurso, pero bueno, incluso por grandes promotores mexicanos como Vasconcelos, al cual le debemos mucho de las políticas culturales y educativas en el país, vino a concretar mucho de las esperanzas que despertó la Revolución Mexicana, pero incluso Vasconcelos, y en esa época, bueno, pues el hablar una lengua indígena representaba un atraso y una imposibilidad de desarrollarse, y entonces lo que había que hacer era integrarlos al español y que todos pudieran aprender también el español como la lengua franca en México para poder avanzar. Afortunadamente esas ideas, bueno, pues ya han mostrado lo equivocadas que son, pero aún así tenemos que reivindicarlo porque hay muchas comunidades indígenas y muchos indígenas en particular que les da pena hablar en su lengua, que son mal vistos, que son discriminados por hablar en su lengua. Y eso tenemos que pararlo y hay muchas acciones que se están haciendo. Las redes de estaciones de radio en lenguas indígenas ha crecido mucho en los últimos años. Todos los programas de reivindicación de los pueblos indígenas que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy importante, de reparación de una deuda histórica. Y bueno, pues lo que tenemos que seguir impulsando es que florezca esa diversidad cultural y, bueno, en particular lingüística que se estuvo perdiendo durante muchos años. Entonces, bueno, retomando el tema de la frontera, creo que es muy importante reconocer que no se da el intercambio en condiciones de igualdad y que eso significa que tenemos que ser abiertamente promotores y promotoras de esas expresiones culturales minoritarias, que tenemos que abrirles el espacio, eh, como en el caso, decía yo, de las mujeres, en el fomento a la lectura, por ejemplo, bueno, pues fue un medio, y en la música también. Ahora en el Zócalo, cuando programamos, pues siempre enfrentamos ese desafío, ¿no? En los 70s, 80s, bueno, pues quien hacía rock en México pues eran hombres, ¿no? Y en la literatura, pues las autoras se contaban con los dedos.
Entonces, bueno, ahora es hacer un esfuerzo cotidiano, permanente, por abrirle el espacio a las manifestaciones artísticas, literarias, de las mujeres y de todos aquellos grupos discriminados históricamente o minoritarios que, que requieren de esos espacios para seguir floreciendo, ¿no? Y bueno, sobre si se requiere estudiar para esto, bueno, si alguien tiene posibilidad de tomar algún diplomado o alguna especialización, alguna carrera de promotoría cultural o de producción, este, pues creo que ya se está profesionalizando, como decía hace tiempo, pero esencialmente es un trabajo que creo que se aprende en la práctica. Nosotros aquí en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por ejemplo, recibimos servicios sociales con jóvenes que vienen de estas nuevas carreras y definitivamente me convenzo todos los días que la tarea del promotor de la lectura, en general, el promotor cultural, se aprende en la práctica. No es algo que se puede aprender en el escritorio, porque tiene que ver con el trabajo con nosotros, con las otras, y que tiene que responder a condiciones muy específicas. Por eso las recetas o las grandes explicaciones o definiciones de nuestro quehacer no funcionan cuando entramos al trabajo cotidiano y directo, ¿no? Cada lugar, cada espacio, cada ciudad o pueblo, pues tiene dinámicas. Y eso implica, y creo que es buen motivo para comentar esto último, que nuestro trabajo nos obliga a estar tremendamente abiertos y sensibles a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. O sea, no es lo que yo tengo, sino lo que estamos descubriendo y conociendo en nuestras comunidades. Y es ahí, a partir de sus inquietudes, creo que, por ejemplo, algo que sí ayuda mucho al trabajo del promotor cultural es todo el desarrollo de la pedagogía crítica, ¿no? Desde Freinet hasta Freire, grandes pedagogos que transformaron la noción de la educación justamente por este principio indispensable también para el promotor cultural. No el otro al que queremos involucrar, al educando, no es un recipiente vacío. Todos traemos y somos portadores de una cultura. Y esta obviamente se puede enriquecer y puede desplegarse de muchas maneras, de maneras además insospechadas, gracias al intercambio. Entonces, nosotros como promotores culturales tenemos que tener una relación de igualdad, de horizontalidad, también de humildad frente a los compañeros y compañeras con las que trabajamos. Y ahí en la educación, bueno, pues se hizo justamente a través de estos pedagogos pues una crítica muy fuerte, porque la escuela era tremendamente vertical y autoritaria, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos todavía, hay que seguirla transformando, ¿no? Pero bajo ese principio de que todos tenemos algo que contribuir y que el proceso educativo o el proceso de promoción de la cultura, nosotros estamos inmersos, formamos parte. También necesitamos todo el día y todo el tiempo cotidianamente de seguir descubriendo qué hay, qué está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, pues la verdad es que tu charla ha suscitado un montón de comentarios
y de preguntas, pero bueno, el tiempo se nos está terminando. Únicamente agradecer a todas las personas que han escrito en el chat de diferentes estados de la República, Baja California, Guerrero, varios municipios, regiones de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Nayarit, prácticamente todos los estados de la República, varios países. Y yo iría cerrando, insisto, lamento no poder leer todos los comentarios, todas las preguntas, pero yo iría cerrando con dos cuestiones. Una, Adela Román dice, ¿y si nos recomienda un libro? Messi Rey dice, exacto, recomendaciones de libros. Y con lo que, además de recomendar algunos libros, ya sea sobre estos temas o libros de literatura, o cualquier libro que tú quieras recomendar, pues algunos comentarios finales a todo esto que nos has expuesto. Pues sí me la ponen muy difícil porque ¿cómo le hago para escoger un libro o dos, no? Creo que cada uno va construyendo de alguna manera su historia a través de lo que uno va leyendo, ¿no? Y de los temas que te van interesando. Hay muchas puertas, siempre lo he dicho. Uno llega a los libros o al cine o a alguna otra disciplina, al teatro mismo, a la música, de formas inesperadas. Yo tuve la fortuna de crecer en una familia de universitarios, entonces pues había libros en mi casa y eso pues de chiquito me permitió ahí descubrir, por supuesto que al gran Julio Verne, eh, y bueno, eso ya creo que me enamoró para siempre de la literatura, pero bueno, pues también había otro tipo de cosas ahí muy, muy politizadas. No puedo olvidar siempre de mencionar a Mafalda, del Gran Quino, de Argentina, y eso, bueno, pues descubrí que los monitos también eran fantásticos para contar historias y conocer personajes, a Asterix y Obelix, también fueron ahí en mi infancia muy, muy valiosos. Y bueno, de cómics una historia larguísima. Pero creo que en la adolescencia es como el momento más crítico, pues justamente viene de adolecer, ¿no? Es un poco mala onda porque no sé si adolecía yo voy a preguntar a mis papás, pero no me dolía la vida mucho, la disfrutaba bastante, pero sí es un momento de transición, eh, y en donde se abren o se cierran muchos caminos. Y ahí la literatura definitivamente me ayudó, me creció el mundo de forma impresionante. Se ha dicho mucho, ¿no? Lo decimos seguramente todos ustedes. Quien no lo ha vivido, finalmente la literatura nos transporta en el tiempo y en el espacio, entonces de repente ya estamos en la Grecia antigua o de repente pasamos a, no sé, a una historia futurista, pero creo que a mí al menos fue como muy valioso, eh, pues lecturas del existencialismo, ¿no? Hermann Hesse en particular, creo que es muy potentes sus historias de jóvenes que tienen como esta necesidad de buscar algo más trascendente en la vida y descubrir personajes misteriosos que tienen alguna especie de conocimiento escondido y que te lo va compartiendo y entonces creo que fue valioso y por supuesto pues todo el boom latinoamericano, ¿no? En la adolescencia también García Márquez, Cortázar en particular, eh, mexicanos, bueno, en esa misma época descubrí a, a Pedro Páramo,
y El llano en llamas, que yo creo que son dos libros que tenemos que ir por el mundo regalando y compartiendo. Creo que son fundamentales en nuestra literatura. Eh, y bueno, no sé, creo que el boom latinoamericano sigue diciendo cosas. Ahora en la pandemia yo tuve oportunidad de leer con mis hijos 100 años de soledad y me sorprendió que se engancharon, que siguieron vibrando ahí con la magia de José Arcadio Buendía y Aureliano, en fin, todos esos grandes personajes que creó García Márquez. Y bueno, un poco por nuestra historia en la promoción cultural, pues también las ganas de buscar algunos referentes, algunas lecturas. Hay una biografía muy padre de José Vasconcelos. También hay pues investigadores mexicanos. Hay varios libros importantes de la actual directora de Limba, esta, eh, ahora se me fue el nombre, eh, perdón. Tiene unos libros muy importantes sobre la promoción de la cultura en México. Eh, y bueno, no sé. Y también, pues, autores actuales. Bueno, pues yo creo que otra vertiente muy importante ahora que la historia está significando tanto en México, que creo que se me olvidó comentar eso, pero creo que parte de las transformaciones que estamos viviendo es que la historia vuelve a significar algo, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de cuarta transformación? Pues sin duda es porque hacemos referencia a otras tres y cuáles fueron y qué implicaciones y en qué sentido se transformó el país. Es voltear a ver nuestra historia, creo que está siendo muy transgresor. Finalmente vivimos años de mucha desmemoria. Ya parecía que las luchas sociales, que la propia historia mexicana nos decía poco, ¿no? Entonces, yo creo que los libros de historia, muy importantes historiadores que tenemos, Enrique Semo, recomiendo toda su obra, de Pedro Salmerón, de Paco Ignacio Taibo, trabajos históricos de Armando Bartra, por ejemplo, les recomiendo mucho, acaba de salir hace cuestión de un año, la historia de Carrillo Puerto, un gran personaje, y el próximo año, de hecho, va a ser el año de Carrillo Puerto. Entonces, creo que vale la pena recuperar ese personaje leyendo la biografía que escribió Armando Bartra, que está en el Fondo de Cultura Económica. Eh, decía, ya recordé, de Lucina Jiménez. De Lucina Jiménez, que es una académica de la UAM, actualmente directora de Limba. Fue además la fundadora de, la, eh, de la especialización en la UAM sobre políticas culturales y gestión. Y bueno, tiene trabajos muy importantes junto con Sabina Berman. Eh, en fin, creo que me puedo quedar otra hora ahí platicando de mis lecturas favoritas o que ahorita mismo recuerdo. Pero, pero sí, sí, creo que pondría el énfasis actualmente y por el momento que estamos viviendo, que la literatura histórica, las biografías y por supuesto todo el trabajo de historiadores, historiadoras mexicanas, vale mucho la pena desempolvar ahí todas esas viejas historias. Creo que eh, resulta muy importante. Efectivamente, pues muchas gracias, querido Argel.
De verdad, esta charla creo que, bueno, ya como está de manifiesto por los comentarios, las preguntas que se han suscitado, era muy importante abrir una conversación entre los promotores, promotoras, mediadoras de lectura acerca de la promoción cultural y del papel de la promoción cultural en nuestra vida cotidiana y como país. La verdad es que tu charla fue muy enriquecedora, nos diste muchos temas de los cuales reflexionar, los cuales profundizar, y te agradecemos mucho. No sé si tengas alguna reflexión final o ya con estas recomendaciones de libros, que de parte fueron muy buenas, nos despedimos. Pues darle las gracias a todos los que estuvieron aquí atentos, al seminario, al Fondo de Cultura, por invitarme. Y la verdad que pues les deseo a todos mucha suerte en su trabajo, mucho empeño. La cultura, digamos, nuestro trabajo de fomento cultural es un trabajo esencialmente comunitario y ese se cuece a fuego lento. Y eso creo que es algo muy importante a tomar en cuenta. Hay que tener paciencia, no hay que ir a la velocidad de una meta de gobierno o a una estadística que haya que llenar. No, para eso simplemente nuestro compromiso y empeño con el trabajo, eso es más que suficiente. Y para la cuestión de dar resultados en el sentido de sumar a más, de poder tener actividades, eventos con mucha participación y exitosos, pues eso requiere tiempo y hay que ir a la velocidad de la propia gente y no a la velocidad que nosotros quisiéramos o que hayamos planeado en algún momento, ¿no? Entonces es un trabajo de bordado, es un trabajo que requiere paciencia, mucho amor, por supuesto, y creo que bueno, que eso es el mensaje creo que más importante que he tenido ahorita, que es justamente un acto muy amoroso, ser promotores de la lectura, de la cultura, es un acto de bondad, amoroso, de compartir y de disfrutar en comunidad. Entonces, bueno, pues felicidades por estar involucrados en esto y que todo salga muy bien. Éxito ahí, en todo. Muchísimas gracias, pues otra vez gracias. Aunque estas charlas son virtuales y la comunicación es por YouTube, la verdad es que desde aquí estoy escuchando los aplausos de las personas que estuvieron presentes en el canal. Muchas gracias de verdad otra vez, querido Argel. Y bueno, invitamos a todas y a todos a continuar en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, Lectura y Felicidad. A las 5 de la tarde, vamos a tener la participación de Mirna Gutiérrez desde Guatemala con la charla Sororidad Lectora, el Club de Lectura. Tema bien interesante. Los esperamos en este mismo canal de YouTube a las 5 de la tarde. Pues muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.